en la materia de bases de datos del segundo nivel paralelo D, en el periodo junio 2020 a octubre del 2020. Las bases de datos provienen de un término, de lo que es primero saber qué es un dato. Un dato es una palabra, ¿sí? Un dato es un símbolo, un dato es un número, pero que por sí solos no tienen ningún significado, ¿sí? Un dato es, por ejemplo, esas palabras, esos números, pero así como están, no nos están diciendo nada. A lo mejor, eso es un rompecabezas. Entonces, las palabras por sí solo no nos dicen nada, es un dato, los datos no tienen ningún significado. Pero esos datos deben de ser procesados. ¿Para qué? Para formar una información. Información que ahora sí ya tiene sentido, que ahora sí ya nos puede decir algo, que ahora ya podemos aprovechar esa información para crear nueva información. Desde hace algunos años apareció la materia de minería de datos, que lo que hace es explotar toda esa información para obtener ciertos comportamientos, más que todo de los usuarios. Pero es en base de toda esa información que ya está recolectada, es que podemos crear nueva información. Por ejemplo, esto es datos, pero ¿qué pasa si los datos se quieren volver información? Entonces ya eso ya es una información, ya es una frase, ya eso ya tiene sentido, ya eso yo lo puedo interpretar, ¿sí? Entonces eso es información. Son los datos que ya están ordenados, que ya toman un sentido y que yo ya puedo esa información o a partir de esa información obtener más información. Es ahí entonces donde podemos decir que es una base de datos, ¿sí? Una base de datos también es conocida como un banco de datos, pero todos y la gran mayoría la vamos a conocer, la conocemos como base de datos, muy pocos la llamamos banco de datos, pero bueno, es otro nombre que también la podemos encontrar en la bibliografía. La base de datos es un conjunto de información, ¿sí? Que pertenecen a un mismo contexto, es decir, que hablan sobre una misma situación, ¿sí? Eso es una base de datos, que yo ya tengo almacenada una información, pero que tienen un contexto. No significa que yo tengo una base de datos de tipo inventario y ahí yo estoy guardando cosas de roles de pago. No, tienen que ser en base al mismo contexto. Inventarios, una base de datos, roles de pago, otra base de datos. Entonces, una base de datos forma información ordenada, pero de un mismo contexto, de un mismo tipo. Para lograr la comunicación del usuario o de los diferentes sistemas con las bases de datos, hay algo que se llama, las siglas en inglés, DBMS, ¿sí? Siglas que ya traducidos al español es el Sistema de Gestión de Bases de Datos. El DBMS es justamente una especie de un traductor, ¿sí? Suponiendo que aquí esta es una persona que habla inglés y aquí esta es una persona que habla español. El DBMS viene a ser el traductor. Yo hablo en español, el traductor lo traslada a inglés y le comunica lo que yo quiero decirle. Igual la persona que habla inglés le dice al traductor, el traductor lo traslada a español y me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Esa es la función del DBMS. Traducir todas las peticiones que hace el usuario, transmitírselas, convertirlas a código que la base de datos lo pueda entender. Entonces, el DBMS es el que administra, el que gestiona toda la información que circula entre los usuarios, entre los sistemas y la base de datos. Un DBMS puede ser MySQL, SQL Server, otras bases de datos más que existen del tipo relacional, porque también existen bases de datos no relacionales. Es decir, además que no trabajan con SQL, sino con un propio lenguaje. Pero la mayoría de bases de datos trabajan con SQL. Los diferentes tipos de bases de datos que existen están clasificadas en 4 grandes grupos. Uno, de acuerdo al número de usuarios. Otro, de acuerdo a su ubicación. Otra, la variabilidad. Y un último, de acuerdo a su contenido. Respecto al número de usuarios,
respecto al número de usuarios, se dividen en dos puntos. Los tipos de bases de datos que existen están clasificados en 4 grupos: por el número de usuario, por su ubicación, por su variabilidad y por su contenido. Por el número de usuarios, esta se clasifica en 2 partes. Monousuario, es decir, que solamente una persona podía, y digo podía porque ya este tipo de bases de datos no existen, pero están dentro de la clasificación. Monousuario solamente podía acceder una persona a la vez a las bases de datos. Los multiusuarios, que son las que prácticamente utilizamos, pues pueden acceder muchas personas a la vez a las bases de datos. Por su ubicación, esa la podemos ver en 2 tipos, que son distribuidas y centralizadas. Centralizada significa que hay un computador, hay un servidor donde está la base de datos y todos los que están conectados a ella pueden acceder. A veces torna muy complicado porque se puede congestionar la base de datos. Y es más, si la base de datos se cae, todos los servidores, todos los computadores, todos los terminales conectados a ella, pues también se van a caer, no van a tener acceso. En cambio, una base distribuida, que normalmente es como se trabaja ahora, no existe un computador central, sino que existen, valga la redundancia, varios computadores centrales, donde cierto grupo de usuarios se conectan a una base de datos, otro grupo se conecta a otra base de datos. Es como normalmente trabajan las empresas actuales, ¿sí? Por ejemplo, un banco, por ejemplo, ¿sí? De repente no está a un solo computador conectado, sino que está conectado, por ejemplo, para Manaví hay un computador, qué sé yo, o para la costa hay un computador, para la sierra hay otro computador, y entonces ya no evita que si se cae en la sierra, en la costa no se va a caer. Entonces, eso es bases de datos distribuidas. La otra es por su variabilidad, que son bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Estáticas, ¿por qué? Porque en su mayoría del tiempo esa base de datos no tiene mayor interacción. Por ejemplo, puede ser una base de datos de tipo histórica, donde yo tengo información que no siempre la estoy utilizando, pero es una base de datos que en algún momento yo puedo acceder a ella. Por eso es una base de datos estática. Pero también tenemos las bases de datos dinámicas, que son prácticamente las bases de datos que sí están trabajando a cada momento. Una base de datos de inventario, una base de datos de rol de pagos, donde se está interactuando rápidamente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una estática y otra dinámica. Y la última es en cuanto al contenido. De esas tenemos bibliográficas, donde nosotros hacemos las mayores cantidades de consultas, donde están los textos, es decir, por eso es bibliográfica, eso es una base de datos de consultas, ¿sí? Una de base de datos de tipo jerárquicas, también hay tipos jerárquicas, también hay tipos de datos de red, ¿sí? Tipos de base de datos relacionales. Los tipos de base de datos jerárquicas prácticamente es un árbol, ¿sí? Es una especie de distribución en árbol, donde hay un padre, donde de él se desprende hijos y del hijo que pasa en un momento a ser padre se desprenden más hijos. Es decir, hay una conexión desde lo más abajo hasta de lo de más arriba, pero significa que para llegar al nodo principal, que es el padre principal, si tengo un computador bien abajo, antes de llegar al padre tengo que pasar primero por varios nodos hasta llegar al principal. Ese es un pequeño problemita en cuanto a la jerárquica. La de la tipo red es parecida a jerárquica, pero en cambio, recuerden que en jerárquica, un hijo solo puede tener un nodo padre, o varios hijos pueden tener un solo nodo padre. En tipo red no, varios hijos pueden tener varios padres. Entonces la conexión se hace un poco más rápida. Y el tipo relacional, pues prácticamente las que están ahora más en el auge, ¿sí? Que son los tipos de bases de datos relacionales en las que nosotros nos vamos a centrar. Bien, ¿cuáles son los componentes de una base de datos? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes? Desde el más pequeño, el campo, ¿sí? El atributo, que también se le llama campo o atributo, en el cual yo defino un nombre, en el cual yo le defino de qué tipo va a ser ese atributo, de qué tipo va a ser ese campo, ¿sí? Después está el registro, que es el que está conformado por un conjunto de campos, ¿sí? Un registro está conformado por un conjunto de campos. A un registro también se le sabe llamar tuplas. Los campos son los que están en forma de columnas
Y los registros son los que están en forma de filas. Los registros ya están relacionados porque ya tienen un conjunto de campos. Un campo por sí solo es como un dato que no nos dice nada, pero ya un registro ya es una información donde ya tenemos una serie de campos que ya están relacionados, que ya están dentro de un contexto. El conjunto de registros, que también el otro nombre que le podemos dar o que se le da es el de tabla. El conjunto de registros forman el archivo, ¿sí? El conjunto de registros forman un archivo. Entonces ahí hay una relación ya no solamente entre campos, sino hay una relación entre tablas. Entonces eso se llama un archivo. Veamos este ejemplo. Una tabla, ¿sí? O un conjunto de datos donde tenemos las columnas que se llaman y están etiquetadas y cada uno tiene un diferente tipo de dato. Si solamente no existiera nombre, teléfono y edad, solo matrícula, si lo vemos en esa forma, a lo mejor decimos matrícula de qué, matrícula de carro, matrícula de estudiantes, matrícula de qué. Este nombre, ¿qué será? Nombre de persona, nombre de esto, nombre de lo de acá. Pero por sí solo no nos está diciendo nada. Entonces eso es lo que se llama campos. Las columnas son los campos. En otras palabras, son los datos. Recordemos, los datos por sí solos no nos dicen nada. Pero una vez que estos datos ya tengan una relación, ya se llaman registros. Ahora sí yo puedo decir que el estudiante llamado Juan tiene una matrícula 1, cuyo teléfono es este y cuya edad es este. Ya existe una relación y ya tiene un sentido esta información, como no la tenía al principio. Todo esto que está aquí se llama archivo o le llamamos tabla, como normalmente le conocemos. ¿Qué pasa que tenemos otra tabla? ¿Sí? Una tabla que tiene como ser en matrícula aquí y matrícula acá. ¿Qué significa? Que hay una relación entre esta tabla y esta otra tabla. ¿Por medio de qué? Por medio del campo matrícula. Si yo quiero saber quién es el estudiante 2 que tiene en la materia de matemáticas 9, entonces, como está la matrícula aquí, yo acudo acá y yo puedo saber que ese le corresponde a Regina. Entonces, al momento que ya hay una relación entre tablas, ya eso forma lo que es una base de datos. ¿Sí? Hay dos palabras que nos pueden tornar algo complicado de entender. Lo que es modelado de datos y lo que es modelo de datos. Bien, veamos el primero. ¿Qué es el modelado de datos? ¿Sí? El modelado de datos es justamente el primer paso antes de hacer diseños de las bases de datos. Aquí vamos a definir varios puntos para cuando ya vamos a escoger con qué tipo de modelo de datos vamos a trabajar, ya lo tengamos más clara. Aquí, entre varias cosas, los puntos que logramos ver ahí, tenemos que ver con qué tipos de entidades vamos a trabajar. Cuando hablamos de entidades, nos estamos refiriendo a las tablas, ¿sí? Dentro de esas tablas, dentro de esas entidades, ¿con qué tipo de atributos vamos a trabajar? Recuerden, los atributos son los campos, ¿sí? Si vamos a trabajar con campos numéricos, alfanuméricos, fechas, si vamos a definir un campo nombres, de qué tamaño le vamos a poner a ese campo nombres, porque no sería bueno, que eso también es muy importante en las bases de datos, que si yo tengo nombres, no le puedo poner una dimensión de 100 caracteres. Es demasiado, estaría perdiendo información. Entonces hay que identificar de qué tamaño le podríamos poner. De 30 caracteres, me parece que sería lo más óptimo, pero esa es lo que se hace en este punto, en identificar atributos. Aplicar convenciones de nomenclatura. Recuerden que no siempre la persona que hace el diseño de las bases de datos en un grupo grande de trabajo, no siempre es la persona que realiza la codificación del programa o de transformar ese modelo de datos que me envíe, ya transformarlo a base de datos prácticamente lógica, donde yo ya la pueda diseñar. Entonces, es muy importante que ustedes no piensen en campos. A veces uno dice, a ver, aquí un campo nombre, le voy a poner a este campo X1.
aquí voy a guardar una edad, le voy a poner E1. Sí, usted entiende lo que puede ser E1, usted entiende lo que puede ser X1, pero recuerden que no siempre ustedes van a estar ahí para el diseño de la base de datos y lo tengan que estar llamando. Dime cómo se llama, qué es este campo. No, las nomenclaturas indican que ustedes deben de poner campos que tengan que ver, pero el nombre que le usen a la tabla, al campo, que tengan que ver con lo que ustedes quieren obtener ahí. Por ejemplo, antes vimos matrícula. Sea la persona que venga, ya sabe lo que es matrícula. No en matrícula no va a decir, ah, es que aquí voy a guardar el nombre. No, ya sabe lo que tiene que ir en matrícula. A eso se refieren en aplicar las convenciones de nomenclatura, ¿sí? De entender y de ponerle a las entidades, de ponerle a los atributos un nombre correcto. El otro punto, ya ustedes aquí en el modelado de datos, ya tienen que identificar qué tipo de relaciones van a usar, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, relaciones existen de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, ya aquí uno ya tiene que ir identificando qué tipo de relaciones voy a utilizar. Recuerden que todas las tablas tienen que tener una clave primaria, ¿sí? Una clave primaria. Puede ser que una tabla tenga o no tenga clave foránea, pero clave primaria debe de tener. En aplicar patrones de modelos de datos, ustedes aquí ya tienen que ir identificando qué modelo de datos van a usar. Más adelante vamos a ver los tipos de modelos de datos que más se utilizan, unos más que otros. Una vez que ustedes se realicen, tienen que saber las reglas de normalización, de saber que pueden aplicar normalización, que deben aplicar normalización, y en qué etapa es que tienen que aplicar la normalización. No es en cualquier etapa. Igual la desnormalización. Habría que ver por qué se normaliza y por qué se desnormaliza, ¿sí? Porque a veces uno crea algo que cree que está bien, pero al rato tiene que desbaratarlo para volver a construir. O a lo mejor, no, lo normalicé, pero como que no me está dando resultado. Entonces tengo que desnormalizarlo, volverlo a como estaba antes, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante para tener un poquito más claro la situación. ¿Por qué se normaliza? ¿Cuál es la idea de la normalización? El objetivo principal de la normalización es reducir la redundancia. Es decir, tablas que guardan información que a lo mejor no deberían estar hechos en una sola tabla, sino es que yo tengo que dividirla en más tablas. ¿Por qué? Porque me está creando una redundancia en la información, o cuando yo voy a eliminar un dato, me está afectando a otro dato que yo no quisiera que me lo elimine. Entonces, con eso se logra, es aplicando normalización. Uno trabaja el diseño, uno trabaja los modelos, pero ustedes saben que siempre, a veces uno no se da cuenta en el error que uno está cometiendo en ese momentito, se da cuenta más adelante. Entonces, la normalización lo que va a hacer es reducir esa redundancia en los datos. Como dice en la parte final, normalizar es igual a refinar. Para normalizar existen tres formas. La primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Por supuesto, usted no puede aplicar la segunda forma normal si antes no ha aplicado la primera forma normal. Entonces, cada vez que usted quiera, tendrá que primero aplicar la primera forma normal. Y así, en forma secuencial, si requieren la siguiente o la siguiente. Ya veremos un ejemplo en su momento, no en esta clase, sobre cómo normalizar, en qué fijarnos para normalizar y cómo ir aplicando cada una de esas etapas de la normalización. Y después también la desnormalización. Hoy día vamos a llegar hasta los diagramas de entidades, relación y diagramas relacionales, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, solamente así, muy rápido, de qué pasaría si yo no normalizo. Imagínense en una tabla que tenga 3 columnas. Nombre del cliente, el artículo comprado y el precio de compra. ¿Qué pasaría que un momento más adelante yo quiero borrar un determinado cliente? ¿Qué pasaría en ese momento? Al borrar yo el nombre del cliente, también estaría borrando el artículo comprado y el precio. Y eso yo no lo podría borrar porque son datos que deben estar en la tabla. Entonces, para evitar esta situación es cuando hay que normalizar. Y yo entraría a la primera forma normal. ¿Qué significaría? Que yo armaría una nueva tabla donde tenga código del cliente,
nombre del cliente y en otra tabla, código del cliente, artículo comprado y precio. Si yo borro un nombre del cliente, no me va a alterar y yo no voy a borrar ningún campo de la otra tabla, solo borro es el nombre del cliente. Entonces, esa es una forma de cuando usted no va a alterar información cuando hace, qué sé yo, una eliminación o le da de baja algún registro. Si tuviera una sola tabla, eliminaría todos los registros de ese cliente. Si tiene dos tablas, solo afectaría a una tabla y no a la otra. Ahora viene la otra etapa, la desnormalización, ¿sí? Como les dije, a lo mejor ya normalicé, dividí en dos tablas, quité un campo de una tabla y se la puse en otra, pero después me doy cuenta que no, eso no debió haber pasado, entonces tengo que quitar ese campo en la etapa de la normalización y volvérselo a poner a la tabla principal. Esta situación es una de las etapas más complejas, a veces el de desnormalizar, porque podría llegar a dañar la base de datos. Por eso es importante que antes de desnormalizar, usted primero saque respaldo a las bases de datos. Porque a veces la desnormalización, uno se da cuenta, es cuando ya empieza a guardar información en la tabla. Sí, ahí es cuando se da cuenta en decir, me está demorando mucho en el acceder a una consulta, me está demorando mucho en aumentar, en agregar nuevas tablas. Entonces, ahí es donde usted tiene que desnormalizar, ¿sí? Como aquí dice, podría llegar a causar daño. Por eso es importante de que ustedes, antes de desnormalizar, saquen respaldo de su información y en esas tablas, en esas bases de datos que han sacado respaldo, es sobre la cual van a trabajar, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Bueno, varios puntos de por qué desnormalizar, ¿sí? Mantenimiento de un histórico, mejorar el rendimiento de las consultas, acelerar en los informes, en esa presentación de informes. Viene la otra parte, que a veces, como le dije al principio, como que es confuso, modelado de datos y modelo de datos. Modelado es más teórico, ¿sí? El asunto del modelado es más teórico, más definiciones. Ya el modelo de datos ya es más gráfico, es todo eso, aquello que está en el modelado de datos, lo voy a pasar ahora al modelo de datos. Todo que eso teóricamente que me dice, hay una entidad que se llama venta, entonces yo ya la voy a dibujar acá, mi entidad. ¿Cómo? Usando los símbolos que ya les voy a presentar. Entonces, eso es el modelo de datos. Es representación gráfica de lo que yo quiero hacer. De esto existen tres tipos de modelos de datos: conceptual, lógico y físico. El modelo conceptual, ¿qué es lo que hay que representar en el modelo conceptual? Solamente las tablas más importantes, ¿sí? Significan aquellas tablas que de buenas a primeras yo he logrado identificar, ¿sí? Porque esas son las tablas más importantes, las que yo he logrado identificar. ¿Pero qué? Aquí no van nada de nombres de campos, absolutamente no van nada. No exactamente este es el nombre de la tabla, ¿sí? El nombre de la entidad. Este es lo que prácticamente va a guardar esta entidad. Por ejemplo, aquí va a guardar, con este time, yo digo, va a guardar datos de fechas, de horas. En esta va a guardar productos, en esta ventas, en esta va a almacenar información, ¿sí? Entonces, en el modelo conceptual solamente se representan las tablas más importantes, ¿sí? Las tablas más importantes, con el nombre no de la tabla, sino de lo que va a almacenar ahí. El modelo de datos lógicos, en cambio, tiene algo adicional, o bueno, bastante más información con respecto al modelo conceptual. Ya aquí yo ya identifico el nombre de los campos, el nombre de lo que va a contener cada campo. No es exactamente el nombre del campo. Porque observen, aquí solo seguimos manteniendo los mismos nombres de estas entidades que, repito, no significa que ese va a ser el nombre de la tabla, pero sí es que ahí es que voy a guardar estos determinados datos de acuerdo a este nombre que está aquí. Ya aquí yo puedo identificar cuál va a ser mi campo primario, cuál va a ser los campos y qué van a hacer cada campo. Sigo manteniendo las relaciones y de las tablas más importantes. En el modelo físico, en cambio, aquí sí usted ya le pone el nombre a sus tablas, a sus entidades, ¿sí?
ya identifica de qué tipo son los campos, de qué dimensión van a ser los campos. Identifica también si va a tener claves auxiliares, claves foráneas, perdón, claves foráneas. Observen que este store it corresponde a esta tabla principal. Esta tabla que está aquí es una tabla intermedia, ¿sí? Donde aparte de guardar, y el product, observe que es del de acá, ¿eh? Y el date, el de acá. Esta tabla está relacionada con estas tres tablas. Entonces, esto es muy importante. En el siguiente va a haber un cuadro donde ustedes se van a dar cuenta qué incluye cada modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que debe tener cada modelo? El modelo conceptual es el que prácticamente debe, el que menos situaciones contiene, ¿sí? Observen aquí qué contiene el modo conceptual, qué contiene el modo lógico y qué contiene el modelo físico, ¿sí? Esto de las teclas principales se refieren a las claves principales. Ya aquí en estos dos modelos ya aparecen las claves foráneas. Ya deben de ponerle nombres a las tablas. Acá simplemente es nombres de entidades. Bien, los nombres de columnas ya aparecen en el modelo físico y los tipos de datos de las columnas o de los campos ya aparecen en el modelo físico, ¿sí? ¿Qué es lo que uno busca cuando uno va a diseñar una base de datos? Por supuesto, velocidad en los accesos, velocidad en las consultas, velocidad en los informes, que el tamaño de base de datos no sea tan grande, que no crezca de una manera descomunal, ¿sí? Que yo tenga una facilidad tanto para acceder a los datos como para extraer información de la misma, ¿sí? Esto es un resumen de cuál es la metodología o cuáles son los pasos que debe usar usted en el modelo de datos para justamente hacer eso, el modelo de datos. Todo empieza con el diseño conceptual, continúa con el diseño lógico y observen que aquí en el diseño lógico es que aparece la normalización. Miren que la desnormalización no ocurre en ninguna de estas. La desnormalización ocurre cuando ya tiene información dentro de su tabla, ¿sí? Por lo tanto, después de normalizar, usted hace su diseño físico. Ya vimos cómo es el diseño físico. Ahora, ¿cuáles son los tipos de modelos de datos? Tenemos 4, de los cuales nosotros vamos a utilizar 2 modelos de los que están ahí. Uno es el modelo entidad-relación, otro es el modelo jerárquico, otro es el modelo de red y otro el modelo relacional. Uno de los que vamos a usar es justamente el modelo entidad-relación. ¿Cuál es la diferencia? Los que ya han visto el modelo relación con el modelo entidad-relación son sus figuras, ¿sí? Mientras el modelo entidad-relación usa este tipo de figuras para realizar el diagrama y debería quedar cuando hagamos un modelo relacional de este tipo, ¿sí? Varía de algunos programas esto de la clave principal, ¿sí? Porque cuando yo hago con esta graficación, yo los nombres no los pondría dentro del círculo, dentro de la elipse, sino afuera. ¿Para qué? Para poder representar cuál es mi clave principal. Pero observen aquí que la clave principal es representada por un campo subrayado. Entonces yo puedo identificar fácilmente que el DUI es mi clave principal de cliente. CogProd es mi clave principal de producto. Siempre es bueno que ustedes le pongan una relación, un nombre a la relación. ¿Por qué? Porque usted aquí puede leer fácilmente y dice, un cliente compra productos. Un producto es comprado por clientes. Y aquí es cuando ustedes deben tener muy claro de saber qué tipo de relación puede usar. Y hacerse la pregunta, ¿un cliente podrá comprar un solo producto? No, un cliente compra muchos productos. Entonces, de aquí para acá tengo una relación de 1 a muchos, porque un cliente compra muchos productos. Pero claro, para poder saber qué tipo de relación vamos a usar, tenemos que ahora hacer la relación ahora de derecha a izquierda. Ya hicimos la de izquierda a derecha, que es un cliente compra muchos productos, de 1 a muchos. Pero ahora viene la otra. Un producto podrá ser comprado por un solo cliente.
yo me pregunto, y escriban en el chat, ¿un producto podrá ser comprado por un solo cliente? Respóndame en el chat. ¿Cómo leerían eso? ¿Cómo darían usted respuesta a eso para ver qué relación podríamos aplicar ahí? Recuerden, de aquí para acá ya sabemos que es de uno a muchos, pero nos falta de aquí para acá. Un producto es comprado por un solo cliente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdad que un producto es comprado por un solo cliente? ¿O es que un producto es comprado por muchos clientes? Exacto, exacto. Entonces ahí tenemos la relación total de nuestras entidades. De aquí para acá es de uno a muchos. Y de aquí para acá es de uno a muchos. Significaría entonces que nuestra relación sería de muchos a muchos. Y en ese momento que identificamos una relación de muchos a muchos, esta pasa a ser una tabla intermedia. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda con respecto a esa situación de saber qué tipo de relación existe? Por eso es que nosotros tenemos que hacernos nuestra pregunta cuando vamos a hacer las relaciones entre dos tablas. ¿Será que esta tabla podrá tener solamente una relación con esta tabla o tendrá muchas? Y de aquí, ¿tendrá solamente una relación o tendrá muchas? No sé, porque con esta terminología de las relaciones, aunque más adelante la vamos a ver, pero debe estar muy claro. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, no entendieron esa parte de cómo hacer las relaciones. Bien, entonces les repito, cuando usted tenga dos tablas y quieran saber qué tipo de relación existe, primero hay que encontrar una especie de una palabra o un verbo, pero más como palabra, de que me una esas dos relaciones. Justamente la palabra más efectiva es compra. Y entonces yo vengo y digo, ¿será que un cliente compra un producto o será que un cliente puede comprar muchos productos? Y sí, por donde quiera que lo vea, un cliente puede comprar muchos productos. La relación de aquí para acá es de uno a muchos. Pero ahora me falta saber la relación de regreso. ¿Será que un producto podrá ser comprado por un solo cliente o será que un producto podrá ser comprado por muchos clientes? Y sí, un producto puede ser comprado por muchos clientes. Entonces, relación de uno a muchos, de aquí para acá, y relación de uno a muchos para acá, la relación total es de muchos a muchos. Y cuando hay una relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia en la cual sus claves foráneas van a ser las claves principales de las dos tablas que están relacionadas. Es decir, esta tabla tendrá como clave foránea DUI y como clave foránea COC-PROC. No tendrá clave primaria. Dentro de esa tabla, no es que siempre van a estar las dos claves. También pueden tener más campos. Y algo que no tiene ninguna de las dos es la fecha. ¿Sí? Entonces, en esa tabla primaria, en esa tabla auxiliar es donde vamos a crear ese nuevo campo. Es que es importante saber en qué fecha yo compré un producto. Es importante ese producto en qué fecha fue comprado. Por eso tiene que ir aquí. No va a ir aquí porque entonces va a haber redundancia. ¿Qué significaría? Que el producto A lo compré en la fecha B, en la fecha tal. Producto A otra vez lo compré en otra fecha. El producto A otra vez lo compré en otra fecha. Y eso no puede pasar, porque entonces entendería que esto va a tener redundancia. La base de datos va a crecer y me va a tener un acceso muy lento. Compra es la nueva tabla, exactamente. Compra es la nueva tabla, así es. Bien, entonces ese es el modelo entidad-relación. ¿Por qué cambia? Por las figuras, ¿sí? Ya vamos a ver el otro modelo relacional, ¿sí? Que personalmente me gusta más, pero bueno. Pero por eso es que el que programa
Y más que el que me gusta más, es el que más está entendible para la persona que va a programar. Y según los libros, el que más se usa es el que vamos a ver más adelante, el modelo relacional. Este ya dejó de estar vigente, ¿sí? Bueno, otro modelo más que se usa es el modelo jerárquico. Observen cómo están dispuestas las tablas, ¿sí? Y saber que esta tabla sucursal está relacionada con la tabla oficina por medio de ¿qué? De ID sucursal. Observen. Esta es una forma de representar lo que vimos en el anterior ejercicio, ¿sí? Pero ya este modelo ya no se utiliza mucho, ¿sí? Cada uno de esos modelos, cada una de esas tablas, tienen, como observan, tienen un padre, no pueden tener más, ¿sí? Pero no es muy, ya no es muy utilizado este tipo de modelos, ¿sí? El otro modelo que se usa, bueno, que pueden ser que aún lo sigan utilizando, es el modelo de red. Observen esas relaciones que existen, donde a diferencia del modelo, tiene una similitud al modelo jerárquico, porque siempre es hacia abajo. La diferencia es que un hijo ya puede tener varios padres. A diferencia del jerárquico, que un hijo solo tenía un padre. Entonces, aquí observen que se usan otras figuras, ¿sí? En una sucursal pueden existir muchos tipos de cuentas, muchos, ¿ves? Sí. Pero un tipo de cuenta debe ser solo abierto, y aquí viene la pregunta. Un tipo de cuenta, voy otra vez, en una sucursal existen muchos tipos de cuentas, muchos números de cuenta. Pero una cuenta, ¿podrá ser abierto en varias sucursales? Pues no, tiene que ser abierto en una sola sucursal, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de preguntas que se tienen que hacer ustedes, que prácticamente son cosas que todos sabemos, ¿sí? Por ahí puede haber una cosa o algo que no podamos entender bien, pero bueno, ahí es que nacen las preguntas. Pero ustedes podrían hacer una relación, ¿sí? Ustedes podrían hacer una relación. En una sucursal existen muchos clientes, pero un cliente ¿podrá pertenecer a varias sucursales? No, un cliente pertenece a una sola sucursal. Relación de uno a muchos, ¿sí? Entonces, aquí es otra forma de ver, pero con estas flechas, ¿sí? Ahora, el modelo que más se usa es este modelo, el modelo relacional, donde las entidades, donde las tablas se representan por medio de estos símbolos y las relaciones por medio de estos símbolos. Esta relación es de muchos, ¿sí? De uno se usan dos líneas aquí, Entonces, esta es una relación, mire, esta que está aquí, esta tabla que está aquí, regresemos un ratito, es esta tabla que está aquí, en el modelo de entidad-relación, es esta tabla que está aquí. Aquí está la tabla intermedia, ¿ves? ¿Sí? Un cliente puede comprar muchos productos. Un producto puede ser comprado por muchos clientes. Este es el modelo que mayoritariamente se utiliza. Bien, entonces estamos claros. Perfecto. Avancemos y quiero que ahora me respondan 3 preguntas. Estas 3 preguntas van a aparecer de una en una. Quiero que me las respondan por el chat. Ustedes la leen y me la responden por el chat, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta número 1? ¿La A, la B o la C? La respuesta es la A, ¿sí? Justamente es la que describe todos los símbolos, ¿sí? De la realidad de cómo va a ser creada la base de datos. ¿Sí se acuerdan que el modelo conceptual definía rectángulos, pero no definía campos? Definía un nombre de la entidad, es decir, lo que va a almacenar, pero no describía el nombre de la tabla. Entonces es la A. Veamos a la siguiente. Respóndame a esa. La C. Recuerden, el modelo de entidad-relación cuenta con esos símbolos, ¿sí? Para entidades fuertes, que son las que no dependen, las que tienen claves propias y no dependen de otra tabla, y las entidades débiles, que son esas entidades que creamos que dependen de otras tablas. Entonces, el modelo de entidad-relación cuenta con símbolos diferentes para representar las entidades fuertes y las débiles. Veamos la última. ¿Qué me pueden decir de esa? La mayoría de los compañeros han dicho en la B. Pues
Pues así es. Si nos damos cuenta, anteriormente los atributos solo aparecen en las entidades. En las relaciones no aparecen. En las relaciones lo que aparecen es un nombre, ¿sí? Los atributos aparecen en las entidades. Bien, esas tres preguntas. Ahora, algo que me han estado preguntando, ¿sí? Es sobre qué son las reglas del negocio. Vamos a ver algo así muy rápido. Creo que con estos conceptos que vamos a ver y este ejemplo ya les van a quedar claros. Para después de eso pasar a hacer un ejercicio utilizando uno para hacer un diagrama entidad-relación y otro para hacer un diagrama de relación por medio del STAR UML. El primero lo vamos a hacer en un programa online, ¿sí? Bien, veamos las reglas del negocio, ¿sí? Las reglas del negocio, ¿sí? Están el comportamiento de la empresa, ¿sí? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en un almacén? ¿Cuáles son las etapas para poder vender un producto? Me imagino. Primero para vender un producto se debe ingresar el código de dicho cliente, de dicho producto. Luego este accede a la base de datos para ver si existe. Si existe el producto, presentaremos los datos respectivos del producto. Caso contrario, aparecerá, todo tiene que estar establecido ahí, nos aparecerá un mensaje que diga que el producto no existe. Esas son reglas del negocio. Por cada actividad que se vaya a hacer en una empresa, se hacen las reglas. Por eso dicen políticas, son las políticas de la empresa, ¿sí? Para vender, si fuera de alquiler, si fuera de cosas determinadas, ahí en las reglas del negocio se establecen, ¿sí? Las políticas que tiene la empresa, el flujo de información que sucede, repito, para una empresa de ventas, ¿sí? Desde el momento que el cliente llega a la ventanilla o hacia la persona a solicitar el producto, hasta cuando se le vende el producto. Claro, me quedé corto diciendo que si existen aparecen los datos, pero claro, debemos seguir dando más el proceso. Si ya va a caja a pagar o cosas por el estilo. Cosa que la persona, cuando contratamos a otra persona, que ya sabía al inicio cuál era el proceso, y ponemos a otra persona, no tenemos que estarle explicando nada. Simplemente le entregamos las reglas del negocio, las políticas, y solo leyéndolo, es como una especie de un manual, ya el empleado ya sabe lo que tiene que hacer y no tiene que estar preguntando a cada rato. Estas reglas de negocio normalmente lo hacen en ayuda con los administradores, o sea, los ingenieros en administración. Pero es importante que nosotros conozcamos también, porque nosotros también damos las pautas para que se efectúen esas reglas del negocio. ¿Sí? Como dice ahí, es que ahí están toda la vida de una empresa. Ahí define todo. ¿Sí? Ahí define absolutamente todo. Veamos este ejemplo. Una empresa que vende libros en línea, ¿sí? Es a través de las reglas de negocio que tienen que definir, ¿sí? Cuándo se aplica o no un descuento, ¿sí? Si se cobra o no un flete. Si me compra más de $100, no le cobro flete. Si me cobra menos de 100, le cobro flete, ¿sí? Cosa que, repito, si viene otra persona, no me está preguntando a mí, ingeniero, si yo vendo más de $100, tengo que cobrar flete. No, ahí hay las reglas del negocio que yo se las di, están claras. El flujo de la información, ¿sí? Entonces, esas son reglas del negocio. Yo no les pido a ustedes que me pongan todo al detalle. Ya sabemos que, por ejemplo, en el ejercicio es un ejército, ¿sí? Es un ejército. Podemos consultar muy rápido, y de hecho ya les voy a decir que en el proyecto mismo ya hay unas reglas del negocio ahí, que ustedes simplemente podrán aumentar 2 o 3, o a lo mejor de las tablas que aumenten, podrán aumentar ahí unas reglas del negocio, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta antes de entrar al taller en el cual vamos a trabajar, y después eso sí, preguntas adicionales de lo que tenemos que ver con las tareas y los proyectos. Igual todas estas láminas también yo se las voy a guardar en donde dice recursos dentro de la plataforma. Ahí en recursos voy a crear una carpeta que se llama videoconferencia y voy a guardar todas estas diapositivas. Y por supuesto en los videos voy a guardar el video, ¿sí? Bien, vamos por la
por la pregunta que dice, no me queda clara las reglas del negocio. A ver, miren este ejemplo. Miren este ejemplo que está aquí. Pero bueno, a ver, las reglas del negocio. Imagínense una empresa que vende una ferretería, por ejemplo, una ferretería. Una primera regla del negocio que debería de existir y que yo le preguntaría, por ejemplo, antes de diseñar una base de datos, yo le preguntaría, o un sistema, yo le preguntaría al dueño, a ver, dígame, ¿cómo hacen para vender un producto? Bueno, viene el jefe, el dueño de la empresa y me dice, mire, el cliente se acerca a, a esta oficina o a esta ventanilla, solicita todos los productos que requiera, ¿sí? Después de eso, el cliente tiene que acercarse a caja a pagar, paga. Después de que el cliente paga, tiene que acercarse a entrega. Con la factura que le dice que ya está pagado, el cliente va y retira sus productos. Esa es una regla de negocio. ¿Por qué? Porque cuando usted construya su programa con sus bases de datos, exactamente eso tiene que hacer, ¿sí? Un módulo para que la persona que vende ingrese los datos. Después debe haber un módulo donde la persona que cobra solo vea, no va a ingresar datos, solo vea la factura y cobre. La persona que entrega solo tiene que ver, de acuerdo al número, lo que tiene que entregar. Entonces, en la regla del negocio va escrito eso, pero claro, no así como estoy hablando, sino que un poquito más técnico, ¿sí? Como en el ejemplo que hice ahí, los descuentos que se pueden aplicar, ¿sí? Será por el que me compre más de $100 o por el que me compre de $50 en adelante. Eso debe tenerlo claro. Entonces, eso es una política de la empresa, que se efectuarán descuentos a las compras de mayor de $80. ¿Sí? Ahora, ¿cobraré o no flete? Va otra política. Se cobrará flete a las personas que compren menos de $100. Eso es una política. Por ejemplo, si yo voy a hacer una política en la cuestión de lo del ejército, por ejemplo, yo me puedo inventar, me puedo fijar en algo. Por ejemplo, ¿cómo entra una persona a ser parte del servicio militar? Yo tengo que preguntarle al mayor, dígame, ¿cómo hace una persona para entrar al servicio militar? A lo mejor él me dice, sabe que la persona voluntariamente se acerca a la ventanilla tal, entrega toda su información, después de eso se le dice que por medio del correo recibirá una respuesta, en caso de ser afirmativa, esta persona regresa a la ventanilla 3, donde le van a decir todo lo que conlleva el servicio militar, a lo mejor en qué fechas va a tener que regresar a ingresar, o si le llega. Eso es una política. Ustedes podrían hacer algo como eso. Por eso yo los quiero dejar en libertad. Es un ejército, ¿sí? Donde se va a hacer servicio militar. Ahora, ¿cómo hace una persona para decir, a ver, yo quiero ir a artillería, yo quiero ir a la marina, o yo quiero ir a esto? El jefe me dice, ya una vez que esté adentro, la persona tendrá que hacer un curso, pero primero tendrá que dejar su documentación en la ventanilla 4. Después de 15 días podrá regresar a ver en cuál de ellos ha sido aceptado. Eso es otra política, otra regla de negocio. Pueden poner muchas reglas de negocio. Solo imagínense qué es lo que hacen un ejército, ¿sí? Y si no, pues podemos consultar en internet cómo son para poder ingresar al ejército. Pero mire, esas son políticas, ¿sí? Políticas o reglas de negocio. Las tablas intermedias tienen solo foráneas. Así es, las tablas intermedias solo tienen claves foráneas, ¿sí? Solo tienen claves foráneas, porque por medio de esas dos claves es que van a acceder a los datos, sí. Tienen claves foráneas, solo claves foráneas. Yo les pregunto, ¿un profesor puede dar una sola materia? Yo les pregunto, ¿un profesor puede dar una sola materia? No, puede dar muchas materias. Ahí está la pregunta. No es que yo le voy a decir, una materia, ahora me voy del otro lado. Una materia puede ser dada por un solo profesor. La materia puede también ser dada por varios profesores. Y entonces ahora, ¿cuál será la relación profesor-materia?
ya en términos generales. ¿Cuál será la relación materia-profesor o profesor-materia? ¿Cuál sería la relación que existe? Exacto, de muchos a muchos. Eso, de muchos a muchos. A lo mejor me invento, yo no me acuerdo si también hay la tabla curso. Un estudiante puede estar en un curso o puede estar en varios cursos, un estudiante. Ahora aquí, un estudiante puede estar en un curso o un estudiante puede estar en varios cursos o pertenecer a varios cursos. Un estudiante pertenece a un curso o un estudiante pertenece a varios cursos. Perfecto. Vamos para el otro lado. En un curso pueden pertenecer un estudiante o en un curso pueden pertenecer varios estudiantes. Varios. Exacto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la relación de mucho, de uno, perdón, de muchos a uno, no, al revés, pero depende de dónde está la tabla curso. Un estudiante puede pertenecer a muchos cursos. Perdón, un estudiante puede pertenecer a un curso. ¿Sí? Ahí la relación de uno a uno, pero en cambio el otro lado es, en un curso pueden haber muchos estudiantes, ahí está la relación. Del lado de acá es de uno a muchos, es decir, curso lleva uno, estudiante lleva muchos. Esa es la idea, eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. ¿Sí? Es lo que tienen que darse cuenta. Aquí tengo una entidad y aquí tengo otra. Esta entidad con respecto a esto, ¿qué tipo de relación tiene? Y me voy a la vuelta. Esta entidad con respecto a esta otra, ¿qué tipo de relación tiene? Y ahí la forma. Entonces, aquí tenemos una relación. Aquí tenemos otra. Esta, por ejemplo, es profesor y este es materias. ¿Sí? El nombre de la relación, a diferencia de la entidad relación que va en un rombo, el nombre de la relación, como ya vamos a ver, se la ponemos aquí arriba. ¿Sí? Entonces, viene y pregunta, ¿un profesor puede dar varias asignaturas? Sí. Entonces aquí la relación ya va a ser de muchos. Ya la relación ya va a ser de muchos. Perdón. Del lado de acá. Un profesor puede dar muchas materias. Pero una materia puede ser dada por muchos profesores. Y en ese momento que yo tengo una relación de muchos a muchos, en ese momento que yo tengo una relación de muchos a muchos, es que tiene que ir una tabla intermedia. ¿Sí? Una tabla intermedia. ¿Sí? Una tabla intermedia. Muchos. Muchos. La clave foránea será una de la clave principal y la otra clave foránea será la de la otra. Y si necesita más campos adicionales, pues los puede poner aquí. A ver, déjeme entenderla. En la primera forma normal se puede crear tablas para los atributos que están repetidos. Sí, pero tenemos que retirarlo de la tabla principal. No lo vamos a dejar esos mismos atributos en la tabla principal y en la tabla que vayamos a crear. Sí, tenemos que retirarlos de la tabla principal y ponerlos en la otra tabla. Pero por supuesto tienen que estar relacionadas tanto la tabla principal de donde va a retirar los datos o las columnas con la otra tabla que está creando. ¿Sí? Tiene que tomar la relación ahí, pero sí, tiene que retirarlos de donde está para ponerlo en una tabla auxiliar, una tabla auxiliar podemos llamarlo. Por supuesto, en la tabla intermedia, por supuesto que se puede añadir más atributos. Claro que sí, los que necesite para poder cumplir. Sí, sí, por supuesto. Nos piden que creamos estas 4 entidades, ¿sí? Cada una con ciertos campos. Y aquí nos ayuda mucho para poder hacer las relaciones, ¿ves? Aquí nos ayuda mucho para poder hacer las relaciones. Aquí en esta parte nos está ayudando mucho para hacer las relaciones. Voy a hacer 2 cosas. Ya lo que es un modelo conceptual, ¿sí? Y el modelo lógico, o bueno, como práctica la pueden hacer ustedes. Yo voy a ir de una al modelo físico, ¿sí? Donde vamos a describir las entidades ya con sus nombres y también donde vamos a definir los campos y el tamaño de cada campo. Entonces veamos.
4 entidades. Nos dan hasta los nombres: región, provincia, localidad y empleado, con sus diferentes campos. Y al final nos da para que hagamos las relaciones. Muy sencillo, mire. Un empleado, y es claro, ¿no? Un empleado ha nacido en una sola localidad. Sí, es verdad. Porque un empleado no puede nacer. Localidad, digamos que es el cantón. Un empleado, una persona no puede nacer en 2 cantones. Solo nace en un cantón. Una provincia puede tener muchos cantones, pero un cantón solo puede pertenecer a una provincia. ¿Sí? Región, tenemos costa, sierra y oriente. En una región pueden haber varias provincias, pero una provincia no puede pertenecer a la costa y a la sierra, solo pertenece a uno. ¿Sí ve cómo se hacen las relaciones en ese momento? ¿Sí? Cosas de la vida real, no son cosas que nos estamos imaginando. Bien, voy a entrar a un programa que ya les voy a enviar el link por aquí para que podamos entrar. No hay que crear usuario, usted puede entrar con un usuario de Gmail o de Facebook, de lo que sea, ¿sí? Bien, a ver, veamos. Dice que hay que crear 4 entidades: región, provincia, localidad y empleado. A ver, quiero saber si ya están dentro del programa para poder empezar y no adelantarme mucho, más allá de que, igual que he grabado, pero quisiera que ustedes vayan siguiendo, claro, los que pueden ingresar al programa, ¿sí? Ya están en esta página donde tengan estos símbolos que están aquí. Bien. Igual aquí le deja la dirección, igual si no es que no cuentan ahora con un computador, por favor practiquen, ¿sí? Para que puedan entender esto. Bien. Entonces, las entidades ya saben que la creamos con estos rombos, estos rectángulos, sí, rectángulos, donde aquí yo le voy a poner el nombre de la primera entidad. Es importante, ¿sí? Por nomenclatura, no obligación, que el nombre de la entidad siempre empiece con una letra mayúscula y el resto todo sea en minúscula, ¿sí? Es una nomenclatura que se usa, no es obligación, pero así lo entienden la mayoría de las personas que trabajan en los programas. Veamos, ¿qué más necesitamos ver? Esta región tiene un campo que se llama nombre región. En la parte de aquí hay unos símbolos más, mire, ¿ve? Donde aparecen varias figuras. Ahora la figura que voy a usar solamente es esta, que es la de entidad, perdón, la de los campos, el atributo, ¿sí? Y aquí le pongo el nombre. Nombre de región, ¿sí? Nombre de región. Vamos con otra entidad, provincia. Provincia. Ya vamos a ver cómo se ponen las claves primarias, ¿sí? Y las claves foráneas, provincia. Bueno, ustedes la pueden ir adecuando, ¿sí? Bien, provincia tiene código de provincia. Ah, el código de provincia. Entonces aquí, ¿cuál en la provincia sería nuestra clave principal? El código de provincia. Entonces, aquí no vamos a escoger el que hemos estado escogiendo aquí, sino el que está aquí, ¿ven? Que tiene una raya en medio. Y observen que ese tiene un subrayado. Entonces aquí va a ir código de provincia. Entonces la persona ya sabe que esta va a ser la clave primaria. El otro campo, nombre provincia. Nombre provincia. Bien. Ahora veamos esta relación, porque aquí va a haber una relación. Entonces escogemos el de relación. ¿Qué nombre le podríamos poner a esta? Por ejemplo, pertenece. Entonces aquí viene la pregunta. Ya no va a escoger de aquí, sino que va a escoger de aquí. Aquí está. ¿Sí? Entonces aquí va la pregunta. ¿Una región pertenece a una provincia o una región pertenece a muchas provincias? Entonces, una región pertenece a una provincia. Perfecto. Entonces, vamos a hacer aquí. No es. Entonces, observen, miren. Una región, observe el símbolo. Este símbolo que está aquí lo vamos a cambiar, porque el símbolo que usamos normalmente es este. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Una región, pero ahí la tengo cambiada. Es una provincia, una región pertenece a una provincia. Acá hay que cambiar, ¿ves? Aquí. Ahí. ¿Sí? Y una provincia
Ahí. Entonces, una región pertenece a una provincia. Una provincia pertenece a muchas regiones. Bueno, aunque yo les pedí en el proyecto que hagan el diagrama entidad-relación, que es el de aquí, les voy a dar libertad a ustedes, porque a veces uno no tiene computador y va a tener que dibujarlo. Y a lo mejor dibujar esto es un poquito más complejo. Y hacer el diagrama de relación es mucho más sencillo porque se usan rectángulos y líneas. Yo, por esta ocasión, por la situación en que vivimos, voy a dejarle en libertad que ustedes me hagan o el diagrama entidad-relación o el diagrama relacional. ¿Sí? El que se le vea más fácil hacerlos. Ustedes lo van a hacer. Vean cuál es el que más fácil pueden hacerlo. Más para aquellas personas que van a tener que dibujarlo porque a lo mejor no cuentan con computador o cosas por el estilo, no tienen internet. Entonces, como lo van a hacer a mano o también lo van a hacer otros en computador, ustedes vean cuál de los dos quieren hacer. Si hacen el diagrama entidad-relación o el diagrama relacional. ¿Sí? ¿Estamos claros? Tanto para el taller como para el proyecto. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Para continuar. Y ya mismo le digo cómo exportan esto para que lo puedan descargar. Bien, voy a hacer, ya, perfecto. Voy a hacer localidad. Localidad. Vamos a ponerlo por aquí, localidad. Localidad. Y voy a poner sus campos. Tiene código, localidad y nombre. Bien. El código localidad es una clave primaria. Código localidad. Código localidad. Y el otro, si ya es un atributo sin claves primarias, es un atributo normal, nombre. Vamos a ponerle nombre. Cada localidad pertenece a una única provincia. Cada localidad pertenece a una única provincia. ¿Sí? Cada localidad. Entonces, necesitamos esto. Vamos a mover esto un poquito. ¿Sí? Para poderla leer bien. Pertenece. ¿Sí? Para poderla leer bien. Dice aquí. Cada localidad pertenece a una única provincia. Cada localidad pertenece a una única provincia. Ojo, que hay Crow, Food y hay Attribute Association. Entonces tienen que escoger la correcta, porque con esta no podrán ver estas relaciones. Tienen que coger la línea correcta. En este caso no es Use Align, sino Cross Food. ¿Sí? Para poder hacer las relaciones. Una localidad pertenece a una provincia. Pero dentro de una provincia pueden existir varias localidades. Hagan la otra también. Bien, veamos la última que nos falta para poder hacerlo el diagrama relacional. Empleado. Empleado tiene identificación del empleado, nombre, teléfono y salario. Tiene algunos campos más. Pero el primero, este que está aquí, lo voy a hacer ID del empleado, nombre, teléfono y pongámosle a este salario. También hay una relación. Empleado ha nacido. ¿Sí? Empleado ha nacido. Entonces, un empleado ha nacido en una localidad. En una localidad. Pero en una localidad han nacido muchos empleados. Hemos terminado nuestro diagrama de entidad-relación. Yo con esto podría averiguar cuántos empleados han nacido en la región costa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo ir a la provincia, puedo ir a la localidad y llegar al empleado. O saber el empleado en qué región ha nacido. Con el código del empleado accedo a la localidad, accedo a la provincia y accedo a la región. Recuerden que, como yo les expliqué y también les hice un video de cómo es que funciona el aula virtual, yo les puse que en el cronograma tienen fechas inicial y fecha final. Todas las fechas iniciales empiezan en el día a las 0 horas y todas las fechas final terminan en ese día a las 23 horas 59. A excepción de las lecciones, es que ustedes tienen que solamente poder ingresar en esas fechas y en esa hora. No pueden ingresar en otras fechas ni en otras horas, sino en ese rango de fechas. En cuanto a los talleres, en cuanto a las tareas y el proyecto,
Ustedes pueden entrar para descargar la información. Pueden descargar toda la información y trabajar. Pero para entregar, solo será como dice ahí, fecha inicio hasta la fecha final. Es decir, solo podrán entregar sus trabajos en ese tiempo. Está marcada en el cronograma. No creo que nos provoque que nos podamos equivocar, porque está clarito. Fecha de entrega y fecha final. Solo en ese tiempo podrán hacer entrega de las tareas, proyectos y esas situaciones. Aquí no vamos a tener, la primera parte de la tarea o del taller, no requiero yo que ustedes se metan mucho con claves foráneas y esas cosas. Aquí podemos tener claves foráneas, ¿sí? Pero no está todavía para que lo hagamos así. El que quiera hacer, lo hace, ¿sí? Donde sí van a hacer es en el proyecto. Ahí sí tienen que fijarse si necesitan claves foráneas. A lo mejor en alguna tabla necesitan una clave foránea para poder hacer la relación con una determinada entidad. Pero en este ejercicio, el del taller, no es necesario que se metan todavía con el asunto de claves foráneas. Por eso que quería darle solo esta parte. En la próxima clase sí ya le voy a hacer uno con creación de claves foráneas o cosas por el estilo. Pero si ustedes, bueno, si aún así quieren crear una clave foránea en este tipo de programa, ¿sí? Tienen que hacerlo, a ver, esta que está aquí, esta es la clave foránea, ¿ves? Este es el que me representa la clave foránea, ¿ves? Y aquí le ponen el nombre, código, ¿sí? Y la unen. Esa es la forma de poner una clave foránea en este tipo de gráficos, en este tipo de diagramas, perdón, ¿sí? Pero claro, repito, para el primer taller que les he dejado no es necesario la creación de clave foránea, pero si lo quieren hacer, bueno, háganlo. Si ya entienden lo que es eso, háganlo. Lo primero que quiero es que entiendan es el dominio de las entidades y las relaciones. El Star UML. Perdón. ¿Cómo hacen para descargar este archivo? Aquí en exportar. En PDF solamente con licencia. No lo pueden hacer. Como yo lo quiero en imagen, ustedes lo pueden exportar como PNG, JPG, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Y aquí yo ya descargué mi archivo y eso es lo que quiero que ustedes me envíen. Como PDF no lo podemos hacer porque solamente eso es cuando tengamos licencia. No se puede hacer en PDF. ¿Sí? PNG, JPG. Pueden hacerlo aquí. Si tienen otro programa, lo pueden hacer en otro programa. Y aquí está el diagrama. Aquí está el diagrama. Pero lo podemos exportar. Bien. Vamos a irnos al Star UML. Repito, si no lo están siguiendo en un computador, igual véanlo, que cuando tengan la oportunidad de hacerlo en el computador, lo van a poder diseñar. Vamos a hacer este mismo que está aquí, pero usando el modelo relacional. ¿Sí? ¿Sí? Este es el Star UML. El Star UML. Repito, si ya lo pueden abrir o lo tienen abierto, excelente. Y si no, como queda grabado, ustedes pueden seguir aquí los pasos para poderlo hacer. Bien. Entonces, vamos a crear nuestras entidades. Pero antes de crear las entidades, tenemos que crear nuestro modelo. Justamente aquí hay una palabra que dice model. Yo voy a hacer clic botón derecho, adicionar diagrama, y voy a usar el diagrama que está aquí. Y observen que del lado de acá ya se me abrieron 4 nuevas, que es prácticamente lo que yo necesito. No necesito más para hacer este diagrama. Bien, voy a hacer voy a hacer la primera entidad, le voy a poner empleado. Ahora vamos a crear los atributos, ¿sí? Doble clic y observen que aparecen algunos iconos aquí a los lados, ¿ves? ¿Sí? Este icono que está aquí es para adicionar las columnas, es decir, los campos. Empleado tiene teléfono, salario, nombres e identificación. Entonces yo adiciono columna y pongo ID del empleado, nombres, teléfono, salario. Listo. ¿Cómo yo identifico aquí cuál va a ser mi clave primaria? Pues justamente hago doble clic sobre la que quiero que sea clave primaria
Y observen que aquí a la izquierda me aparece un icono que dice Primary Key. Yo hago clic y ya es una clave primaria. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pongo yo de qué tipo de campos, qué tipo de campos tiene cada uno de estos atributos? Pues bien, el ID de empleado lo voy a hacer de un tipo varchar de una dimensión de 5. Entonces, me voy a ir al lado acá, ¿ve? Me voy a ir al lado acá. Observen que aquí están creados la tabla empleado, que es la que está aquí. Aquí nos van a aparecer todas las tablas, ¿no? ¿Sí? Y nos aparecen aquí los campos, ¿ve? Voy a hacer clic sobre el primero. Y observen que en la parte de abajo ya nos aparecen para nosotros escoger el tipo. Voy a escoger varchar. ¿Cuánto es la dimensión? 5. Y observen que aquí a los lados nos aparece el tipo, ¿ve? Voy a escoger nombres. Varchar. Voy a ponerle de 30. Teléfono. Voy a cogerle varchar de 10. Que no es salario, sino salario. Salario. Tipo. Ah, no, ya no es varchar, ya no es tipo entero, sino es tipo doble. Una dimensión de 7. Bien. Preguntas hasta ahí, por favor. Bien. La otra es localidad. 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 ¿Sí? Ponerlo por aquí. Démosle doble clic. Adicionamos columna. La primera columna es código de localidad. Esa va a ser primary key. La siguiente va a ser localidad. Y listo. Vámonos acá. Código de localidad. Vamos a ponerle varchar. No puede ser más allá de 3. Ya. Y localidad, que es el nombre, texto de 30. Acá también nombre no era varchar, ¿sí? Bueno, déjalo en varchar, sí, pero... ¿Listo? Si quieren, pueden hacerlo aquí también en el Star UML, ¿sí? Claro que sí, pueden hacer uso. De hecho, el taller está para que lo hagan aquí. Pero como yo les dije que lo que yo quiero es capturas de imágenes, ¿sí? Lo pueden hacer en cualquiera. Pero si este les conviene, excelente, lo hacen aquí, ¿sí? Si van a hacer el diagrama tipo relación, relacional. Bien. Bien, ahora voy a hacer la unión. Sí, perfecto, así exactamente. Con los detalles y todo esto. Bien, ahora voy a hacer la relación. Dice que un empleado ha nacido en una sola localidad. Entonces voy a hacer la relación, pero ahí yo pienso, ¿no? Un empleado ha nacido en una localidad, pero en una localidad han nacido muchos empleados. Entonces la relación que yo voy a poner es empleado es de muchos a uno, es decir, de uno a muchos. Es una relación de uno a muchos. Bueno, aquí me pueden, no sé si alguien le ha nacido la duda, ¿y qué significa este círculo aquí? ¿Quién me puede decir, alguien que sepa este tipo de relación, qué significa el círculo y muchos? ¿Qué creen ustedes que significa este círculo que está aquí? Exacto. Aquí puede decir más que de... Sí, exacto. Aquí puede decir que en una localidad puede ser que nazcan, que en una localidad haya nacido muchos empleados, o que en una localidad no haya existido ningún empleado. Y es verdad, puede ser que en una localidad no haya existido. No es obligación de que en una localidad haya nacido un empleado por lo menos. Entonces, este es el tipo de relación que dice, en una localidad han nacido 0 empleados o en una localidad han nacido muchos empleados. Pero si ustedes quieren cambiar esa relación, ¿sí? Si quieren cambiar esa relación, ya no de 0 a muchos, sino esta, ¿sí? Donde le dice que en una localidad por lo menos ha nacido un empleado. O en una localidad han nacido muchos empleados. A ver, en el taller puede ser el Creative y se le envía foto aparte.
Repito, si ustedes quieren enviarme un solo documento en la parte teórica y abajo anexándome en el mismo documento, anexándome todas las capturas de pantalla, lo pueden hacer. Me parece que es lo más óptimo, en vez de enviarme un documento y otro imágenes. Pueden hacerlo en un documento, pero igual, se los dejo a su elección. O en un solo documento o en dos documentos. ¿Estamos claros entonces con esto? En una localidad han nacido por lo menos un empleado o muchos empleados. Bien, voy a la siguiente tabla. Provincia. Provincia. Vamos a poner código de provincia. Este va a ser el primary key. Y el nombre de la provincia. ¿Listo? Bien, vamos a poner los códigos. Código de provincia. Varchar de 3. Observen, otra cosa, miren, observen que aquí ya está marcado foreign key, ¿eh? Primary key, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría que usted, por ejemplo, por decir, ¿no? Por decir, este sea una foreign key, por ejemplo, este nombre de provincia, ¿ya? Es una foreign key. Entonces usted aquí marcan, ¿ves? Foreign key y le aparece aquí FK, ¿ves? Entonces este es una foreign key. ¿Sí? Pero bueno, se la voy a quitar. Entonces nombre de tipo texto y 30. Ya, está bien. Yo les digo, mire, yo no quiero estar obligándolo, por eso le puse máxima de 2 a 3 hojas. De 2 a 3 hojas. Ustedes háganlo, tampoco que en una hoja lo puedan hacer, pero sí de 2 a 3 hojas sí lo pueden hacer. Bien, 30, ¿ves? Entonces voy a hacer la relación. ¿Qué nos dice la relación? Que un empleado puede nacer en una provincia. ¿Sí? Un empleado puede nacer en una provincia. Pero en una provincia pueden nacer muchos empleados. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a quitarle esta. Empleado. No. En esta no había relaciones. Me equivoqué. Esta no tenía relación. Esto va por acá. Provincia con la localidad. Este es. Entonces, en una provincia pueden haber varias localidades. Voy a cambiarle la palabra localidades para llevarlo más a lo nuestro. Vamos a ponerle cantón. Sí, pongámosle mejor así, cantón. Ahí es mucho más sencillo entenderlo. Entonces, una provincia puede tener muchos cantones, pero un cantón solo pertenece a una provincia. Entonces, pertenece. ¿Sí? Un cantón pertenece a una provincia, pero en una provincia pueden pertenecer muchos cantones. ¿Sí? Un cantón pertenece a una provincia pertenece, perdón, una provincia pueden pertenecer muchos cantones. ¿Estamos? Y veamos la última. No, si tienen más de 2 o 3 hojas no importa. Si ustedes quieren hacerlo en 4 o en 5, lo pueden hacer, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Bien, busquemos la última, región. 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 Ya esto es lo que vamos a terminar con esto. ¿Sí? En región tenemos nombre de región. Miren, si se dan cuenta que en región no había código de región. En el taller, si ustedes quieren, le aumentan una primary key con nombre de región en el taller. Como todavía no estamos, como esto es asíncrono y usted puede descargar todo, va a decir, es que tengo que hacerlo todo aquí. Si estuviéramos en clases presenciales, a esta altura no iríamos tan avanzados con esto, estuviéramos en la parte teórica. Por lo tanto, ustedes aún no, los que pueden saber, saben, pero los que no saben, han de decir, no, pues tengo que a la fuerza poner una clave primaria. Por ahora no estamos viendo esa situación de poner clave primaria. Más, en el proyecto, ahí sí es obligación de que ustedes vean la tabla y digan, no, a esta tabla me le falta un código. No, esta tabla tiene un campo de más. Ahí sí pueden ustedes, ahora sí, porque a esa altura ya hemos visto normalización, relaciones, ya habríamos visto todo. Pero ahora no es necesario que ustedes creen nuevos campos en el taller. Pero si quieren hacer, háganlo. Como en este caso, no tiene código, pues bueno, lo vamos a dar ahí, no le vamos a hacer ningún problema. Simplemente ponemos que este es texto y la región tiene 30. Y voy a hacer la relación. Entonces, en una provincia pertenecen a una sola región, ¿ven?
Pero una región pueden pertenecer muchas provincias. ¿Sí? Ahora, observen cómo es este diagrama. Observen cómo es este diagrama. Y observen este diagrama. ¿Sí? Las diferencias. Bien. Aquí tienen la opción de guardarlo. Si me van a enviar el archivo, porque también pueden enviarme el archivo, me lo envían simplemente porque este es de tipo models, nada más, de tipo models. ¿Sí? Si no lo graban como PNG o lo graban como JPG, como ustedes quieran. ¿Sí? Tenemos aquí exportar, ¿ven? Aquí, como JPG, como PNG y todo eso. Pueden enviármelo como PNG, como JPG, como ustedes deseen. Yo estoy presto a ustedes, si en algún momento algún estudiante quiere comunicarse conmigo vía esta videoconferencia, me dicen, planificamos y nos reunimos, a lo mejor para que me enseñe lo que tiene, o ahí me pueda preguntar personalmente alguna situación, que a lo mejor aquí hasta pueden tener vergüenza en preguntar. Si en un organizador gráfico, porque hay diferentes tipos de organizadores gráficos, si en un organizador gráfico, en una hoja, pueden hacer todo el tema, toda la unidad 1, bienvenido. Pero me parece un poquito complejo la situación, pero lo pueden hacer. Ustedes son muy capaces y pueden hacerlo. Pero si de repente pueden hacer 2 o 3 unidades en un gráfico y 3 unidades en otro gráfico, o un gráfico por cada unidad, eso les queda para ustedes, ¿sí? Eso le queda para ustedes. Recuerden que los organizadores gráficos son resúmenes. Y otra cosa, no son resúmenes de las diapositivas que yo le he enviado. Por eso en la parte de abajo dice consultar otras bibliografías. ¿Sí? Tienen que consultar otras bibliografías. También pueden hacer uso de la que les envié. Claro que sí. Pero repito, un organizador gráfico por toda la unidad, bueno, perfecto. Si quieren hacer 2, 3, uno por cada tema, perfecto. Yo no tengo ningún problema en esa situación. ¿Y dónde lo hagan esos organizadores gráficos? Eso lo pueden hacer ustedes en lo que deseen. Yo les vuelvo y repito, no quiero que me envíen el archivo, sino que me envíen el organizador gráfico en Word, o como ya está especificado y esas cosas, ¿sí? Yo les agradezco mucho y en la próxima semana vamos a trabajar más en cuanto a las relaciones, creación de clases de entidades intermedias, y vamos a trabajar en cuanto a normalización. ¿Sí? Entonces, la próxima semana, el día jueves, a las 11 de la mañana, los que deseen sin obligación, aquí los espero nuevamente, jóvenes. Tengan ustedes muy buenas tardes